Buenos días. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión del Seminario Permanente en Historia Económica y Social. Es un seminario del Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales y el objetivo es ir presentando diversos temas históricos con el fin de que podamos ir abriendo líneas de investigación y debates alrededor de los temas. Asimismo, ir presentando los avances de investigación de los profesores invitados y en este caso de los estudiantes de los magíster para que presenten sus investigaciones. En el día de hoy nos acompaña Diego Ignacio Merlano Chaparro y él va a trabajar sobre la importancia de la ingeniería hidráulica en el sistema defensivo de Cartagena de Indias. Diego estudió historia en la Universidad de Cartagena, en donde mostró interés en la investigación histórica en los temas militares, sociales y ambientales de la época colonial. Esto gracias a su experiencia como becario en el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales. Una vez graduado, ganó una beca para empezar sus estudios de maestría en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. De allí regresó como máster en Historia de América Latina y empezó a trabajar en el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales de la Universidad de Cartagena como asistente de investigación. Actualmente se encuentra cursando becado su doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide. Su línea de investigación de estudio es el sistema defensivo de Cartagena de Indias en la época colonial, abordándolo desde lo militar, lo social y lo ambiental. Bienvenido, Diego, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecerle a la profesora Maribel y al profesor Sergio por ser los coordinadores de este espacio, por brindarnos estos eventos que son tan necesarios para el conocimiento histórico y para la comunidad en general. Recuerden que nuestra labor como historiadores no solo es estudiar y ver el pasado, sino también cómo esto tiene incidencia en el presente y en el futuro. ¿Qué podemos entregar nosotros a la sociedad que haya ocurrido para los datos estadísticos de las cosas? Ahora bien, la presentación se titula La importancia de la ingeniería hidráulica en el sistema defensivo de Cartagena de Indias. Entonces comenzamos viendo la ciudad de Cartagena con un plano que me facilitó el profesor Sergio Solano, un poco de este lado, para darle prioridad a las diapositivas. Bueno, en este caso, como podemos ver, y lo primero que queda es que hablando de ingeniería hidráulica es la posición en la que se encuentra Cartagena. Cartagena geográficamente se encuentra a 10 grados al norte de la línea de Ecuador y 75 grados al oriente de la línea de Greenwich. Quiere decir que por esta ubicación Cartagena es una ciudad tropical. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque las ciudades tropicales tienen unas características especiales por la fuerte lluvia. Por ejemplo, nosotros ya ponemos el caso de ayer, todas las lluvias que pasan por el Caribe, Cartagena es de las primeras ciudades que terminan sufriendo los impactos de esto, debido a su posición geográfica. Entonces podemos ver que en el siglo XVIII la ciudad de Cartagena, que era solo considerada la plaza fuerte, estaba rodeada totalmente por agua. Entonces, primero voy a hablar de la geografía como tal, en la bahía de Cartagena. Es importante entender cómo específicamente está ubicada Cartagena para entender su situación de ese entonces y la situación de hoy en día, que no ha cambiado mucho realmente con respecto al manejo de las aguas que tiene la ciudad. Cartagena de Indias se encuentra en la bahía de la Sangre, la cual tiene una cara exterior y una cara interior. Estaba en el siglo XIX totalmente rodeada de todas las fortificaciones, todos los sistemas defensivos que se hicieron, los cuales
puede ser la bahía que está en Señora de la Boca, puede ser conocida como la Calera antiguamente, o también el Castillo de San Felipe. Pero usualmente de las fortificaciones más conocidas de Cartagena, como por ejemplo son el Fuerte de San Fernando, las murallas que nos rodean, siempre están frente del mar. ¿Por qué? Porque Cartagena en el siglo XIX solo era esta. Afuera, claro, por supuesto, había gente, pero no había por gran regulación concentrada, sino que había fincas, haciendas, almacenes, algunas cuantas cosas. Pero el uso de la ciudad se concentraba aquí gracias al puerto. Hay que ver también que el mar siempre ha sido un gran aliado, pero también un gran enemigo para Cartagena. Porque gracias al mar es que siempre hemos tenido que llamar los amos de la construcción del puerto. En ese tiempo, pues, nuestro puerto básicamente se dedicaba al tema comercial y al tema militar. ¿Por qué? Porque Cartagena fue fundada por ese ideal de ser un puerto seguro gracias a su geografía. En ese tiempo, el canal de Bucaramanga, los barcos entraban aquí y se recordaban la seguridad de la bahía de Lágrimas y la bahía interior. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué los barcos nunca pueden atracar acá? Porque en este lugar llamado Mar del Norte, que es por donde queda toda la avenida Santander, hasta el baluarte de Santo Domingo, el café del mar. ¿Qué pasa con esto? De que ese mar es supremamente libre, sufre de una resaca y un impacto muy fuerte que a lo largo de la historia se demostró que cualquier persona que tenga una ocupación por ahí o cayera en ningún error termina ahogándose. Ahora bien, como les decía, Cartagena se encuentra rodeada de agua, una ciudad con bastantes puertos y no solo el agua del mar, también se encuentra rodeada por la ciénaga, por lagos, por lagunas, por caños y también es en la bahía de las Ánimas, es el desembocadero de Canacuntí, del cual vamos a hablar más adelante, que es bastante importante para comprender varios de los problemas que tenemos hoy en día en Cartagena, producto de canal y de allí. Entonces, como lo venía diciendo, el mar es una barrera de separación también de la Unión. Por poner un ejemplo, vemos que para transportar las mercancías y el puerto de la Actual de Granada llevaba mucho más tiempo que el puerto de Jamaica hacia aquí. Y es porque el mar, por muchas cosas, es una barrera también. Bien, entonces como podemos ver, les decía, no siempre se ha convivido de manera armoniosa con las aguas, siempre nos pintan de Cartagena, de la playa, y el ámbito de Cartagena en el mar, y las aguas, y eso no siempre ha sido así. Cartagena a lo largo de toda su existencia se ha enfrentado a bastantes problemas con la fuente hídrica. Por ejemplo, las personas que vivían afuera de la provincia de Cartagena no vivían en la provincia de Cartagena. Cartagena era determinada básicamente como el urbano donde estaban las fortificaciones y de pronto algunos puntos de avanzada. Bien, entonces vamos a empezar hablando de Cartagena de inicio del siglo XVI. Recordemos que la fundada de la ciudad que fue fundada en 1973 con la misma intención que les comentaba ahora de ser un puerto seguro, que era de hecho una idea eran bastante hostiles, según se sabe, tenían el traje de sus adversarios puestos alrededor de esta cara, pero la idea era no solo ser un excelente militar, de la hora que no ganó el terreno, ganó el terreno. Incluso el programa que debería practicó Cartagena después de enfrentarse a sus enemigos fue el tema de los fluidos hídricos. Cartagena es una ciudad que no contaba con presencia de agua. Lo más parecido al agua dulce que tenía en Cartagena es el sabor. Es una mezcla con el agua de sal que más que todo se tiene que excavar con 2 o 3 metros para encontrar una agua que no es tan salada, de la tierra que saliniza un poco, pero es un agua que no es un agua dulce como tal, que no va a mezclar. Bien, entonces, como les decía, Cartagena fue fundada en el siglo XVI para hacer el puerto seguro, ya que su geografía era la primera barrera que había para enfrentar a los enemigos. Los enemigos, como les mostraba en el mapa, no podían llegar a Cartagena
hacer cualquier construcción sobre el agua, que ya más adelante van a entender lo que es esto. Esto es un plano del siglo XVI, hecho por un italiano. Hay que recordar que toda la traza de fortificación y de conocimientos que tenemos en Italia, porque viene en Italia, y toda la parte de la ingeniería hidráulica venía de Países Bajos. Estas personas son expertos lidianos con el tema de la ingeniería hidráulica, aproximadamente en el siglo XII empezaron muy fuertemente, pero en otros países se encuentran rodeados de la mar, que han tenido que hacer puertas, esclusas, motores y todo tipo de implementos hidráulicos para poder manejar las aguas. Entonces, toda esa ingeniería que tenemos hoy en día acá, incluso los mismos españoles trabajaban con esos conceptos, venían de Países Bajos. Bien, entonces lo que le quiero hablar es fuerte del Pokémon, que fue un fuerte que existió en el siglo XVI. Es una fortificación de tipo medieval. Como no es como conocemos hoy en día las murallas, se parece como un torreón de eso de la media, los castillos. Y aunque es un poco engañoso porque todo esto es agua, que la imagen no lo encuentre bien porque de esa forma, todo esto que se ve como café seria puede ser agua. Y pareciera que el fuerte del Pokémon está flotando sobre agua. Sin embargo, esta imagen es engañosa porque realmente está sobre el centro del mismo que hoy en día queda llorando. Entonces, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado del ataque de Francis Drake en 1586. Bueno, de las pocas defensas que encontró Francis Drake en el siglo XVI, debido a que las fortificaciones de la Cartagena como tal, solo a finales del XVI, después de haber sufrido el ataque de Drake, cayeron en cuenta que debían fortificar de manera severa la ciudad, terminaron haciendo todo el sistema de defensa que conocemos, aproximadamente unos planos de 500 entre 90 y 95 de la Antonio. Y esta fue una de las primeras fortificaciones que se hizo. Esto queda hoy en día yendo hacia Guadalajara, que podría ser más o menos aquí en la estación de la Bolina, en la Sierra más o menos, y era conocida como la Caleta, una fortificación bastante primitiva. ¿Por qué se las estoy mostrando y por qué es importante para el tema de la ingeniería hidráulica? Porque tiene estos componentes. Tiene una empalizada y una estacada. El concepto de empalizada, el palo básicamente, eran unos troncos, unos palos que básicamente se clavaban entre la orilla, se clavaban, y se forraban con vegetación, con esos materiales trataban de aguantar el agua. Claramente eso no había muy fuerte o algo, eso podía mantener el agua en manera baja, en manera normal, pero cuando había manera alta no era ninguna protección. Pero bueno, mejor algo que nada, no hay que pensar en esa época. Otra cosa es la estacada en el mar. Esto hoy en día lo que tenemos en Cartagena, que son los famosos colores. Ustedes van a la playa, ¿cómo se han preguntado por qué la playa tiene ese poco de nieve así en la esquina? O sea, las playas, en el caso de Cartagena, tienen estas piedras llamadas colores, que ahí de hecho se las necesita pintada, las fotos y las cosas. Y es básicamente porque esto cumple una función de ingeniería hidráulica, la cual es entrar en el mar y lo va a volver a la actividad más específica. Pero les muestro esto para que veamos que desde el siglo XVI, ya en Cartagena, desde su fundación, se estaba trabajando con ingeniería hidráulica. Y no como de pronto algunas personas piensan erróneamente que las obras hidráulicas llegaron solo por la escuela de Ocarango y la escuela de la Marina, no, realmente de su fundación Cartagena empezó a batallar con el mar. Solo que poco se ha hecho la producción de esto. Bien, ciertamente también tenemos la trinchera de la Ciénaga del Horcado, esto es donde vivían más o menos quedan las tenazas, que es lo que defendía todo esto de que viene de Barranquilla, de Crespo, esa avenida, aquí donde están más o menos las tenazas, bueno, por esa es la trinchera de la Ciénaga del Horcado, y también tiene su estacada. Bien, esta fue una de las primeras obras públicas de utilidad para Cartagena, que es el puente de San Francisco, que hoy en día está la famosa Torre del Reloj. Como ustedes pueden ver, la Torre del Reloj solo tenía dos entradas. Siempre que ustedes estén de frente a la torre y vean la entrada a la derecha, que se van a sentir. En principio sí estaba la bóveda adentro, o sea, el espacio,
porque era un almacén de pertrechos, de otras militares. Pero posteriormente se abrió. Este fuerte de San Francisco, ustedes recuerden que el frente de Cartagena estaba en Arrabal, en Semaní, que fue Arrabal hasta más o menos en 1624, cuando se entrega el proyecto de la plaza de Cartagena, que era encerrado en la ciudad y técnicamente ya no podía ser considerado un arrabal, porque ya no está fuera de la ciudad, sino que está adentro. Entonces pasaría a ser el este puente que pasaba por el caño que dividía el arrabal, en ese tiempo que era arrabal, con Cartagena, fue el primer puente. Vean que siempre está la figura de la escala. Siempre tiene que estar la escala. Además, si alguien ha ido a pueblos, a ver, a lugares de puntos remotos y ver los puertos, los puertos son así. Y la escala tiene una función vital, que es evitar que las aguas se salten de vaso bien ahorita. Bueno, esto es un mapa de Cartagena en el siglo XVI, como podrán ver, de hecho es de la ataque de Francis Drake. Se ve un poco el tema de la flora geológica, que ustedes saben que los compañeros solían tener mucho de prados, de estas figuras que creían que iban a pasar por algún lugar y se iban a pagar una se les hacía fascinante las iguanas. Bueno, entonces como podrán ver, el ataque de Francis Drake entró por donde decía que era por aquí más o menos estaba lo que es entre la caleta. Ellos entraban acá, vean que jamás y nunca estaban por aquí. Cualquier persona que no sabría del mar y de Cartagena, incluso cuando no había estudiado, se me preguntaba, pero ¿por qué no hay nada por acá? O sea, ¿qué necesidad hay de dar esta vuelta hasta acá? Si perfectamente se paraban acá, entraban y iban a la ciudad de Cali. Literalmente se podía. Bueno, aquí hay otro plano de Drake, quería hacer la salvedad de la ventana, y quería hacer la salvedad de que estos barcos de eran la galera, eran una reina. Actualmente fueron reemplazados por los navíos de vela. Bueno, aquí este es básicamente uno de los planos de finales del siglo XVI. Como podemos ver, está la plaza fortificada de Cartagena. Y hay un detalle que casi nadie suele ver cuando ese plano, y es que aquí hay otra especie de muralla. No es una muralla empalizada. O sea, fíjense que hay, por lo que indicaba antes, en el mismo siglo XVI, en Cartagena, ya estaban buscando la forma de diferenciar. Entonces, existió una teoría que decía que fue por el canal de Boca Grande y de Barranquilla, que hubo un cambio en las mareas y terminó afectando. No es del todo cierto, porque ya podemos ver que desde antes de ocurriera todo eso, ya lo vamos a explicar, que fue muy importante para la conducción de las aguas de Cartagena. Vemos que ya en ese tiempo se estaban manejando las empalizadas frescas en el aire. Bueno, yéndonos a Cartagena, en el siglo XVII podemos ver que el sector más afectado de toda la ciudad siempre va a ser la muralla del Mar del Norte, que conocido como el sector de la Marina. ¿Por qué? Por lo que les he explicado anteriormente, simple y sencillamente porque el mar tenía mucha fuerza allí y empezó cada vez más hacia adentro, empezó a meterse más con fuerza y empezó a destruir la muralla. No solo la muralla, ya fue la primera muralla. Y en un caso, ahorita lo vamos a ver, que el mar casi destruyó toda la ciudad. Cuando ustedes ven que el centro está inundado y eso no tiene de ahora, eso no es de hace 50 años, eso es de la formación de la página pasada. El centro siempre se ha inundado, el centro siempre ha tenido problemas, incluso estuvo a punto de desaparecer toda la ciudad, de hecho, los mismos informes de los ingenieros de gobernador de esa época. Entonces, es una problemática constante que hay que empezar a ver que eso no quizás no es de ahora, que no es porque, no sé, digamos, se esté robando dinero o algo así, sino que esta norma no tiene que existir. Ahora bien, ¿en dónde está el problema?
podemos ver estos planos preciosos de esta historia, se nos salió de una tesis de ingeniería de arquitectura que hicieron en la Universidad de Lozano, en esta ciudad igual. Estas personas hicieron unas hipótesis con base en el plano, los arquitectos, hicieron unas hipótesis de cómo se encontraban las murallas en esa época. De esto solo habrá una o dos imágenes, es algo muy escaso y es muy importante para poder comprender un poco no solo el pasado, sino el presente, la realidad política. Hay muchas ciudades que están bordeando el mar, perdón, muchas ciudades, muchos barrios que están bordeando el mar. Por ejemplo, la gente que vive alrededor de la sierra, la gente que vive en el Pozón, la gente que vive en el 7 de agosto, todo esto está bordeando el mar muy diferente. ¿Qué han pasado varias cosas? Sí, que las personas de mundo también están invadiendo la sierra y dicen que les ha traído un problema. Claro, pero no es algo que pasará ahora, porque es algo que pasará en el siglo. Entonces, como podemos ver, en 1617, pues básicamente así se ve. Esto es un plano, pero si les muestro solo esto, ustedes no idea cómo se ve. Pero muy amablemente, las personas que hicieron esta tesis nos hacen una hipótesis de cómo se veía más o menos en ese momento. Vean sobre el poquito de arena que se encuentra en la franja frente a la muralla, es muy poca realmente. Quiere decir que el mar está muy calmado. Cuando el mar embravecía, porque va a la muralla y como que las murallas sean de piedra y aguanten cañonazos y todo eso. No es lo mismo aguantar unos cañones que aguantar el mar. Recuerden que el ser humano nunca jamás en la existencia, por lo menos muchísimo va a poder pensar por eso. Cualquier maremoto, cualquier erupción volcánica va a sobrepasar la tecnología que es importante saber. ¿Por qué? Para poder construir con inteligencia la relación de baja. Bueno, y al año siguiente, en 1618, claro, se desató un norte que duró 8 días. O sea, si ustedes creen que la tormenta de ayer o la tormenta que pasó hace un año que duró 24 horas y dejó inundada media Cartagena, ustedes no se imaginan lo que eran las tormentas de esa época. No han ocurrido más, tienen razón. Pero hubo un norte que duró 8 días. Los nortes, mares de leva, eran tormentas abismales que arrasaban con absolutamente todo, eran prácticamente un viento huracanado, descargas eléctricas y el mar embravecía totalmente. Imagínense lo que un cañonazo puede hacer. Ahora imagínense 10, 20, 30, 40, 200 cañonazos que tumbaban una muralla y se las tumbó al mar. Imagínense la fuerza con la que tenía que agarrar el mar de murallas para destruirla. Entonces, 8 días en Cartagena, 8 días de la actualidad, desaparecería todo de la ciudad. Esto dejó consecuencias graves de daño en las construcciones de la ciudad, bueno, era de esperarse. De hecho, según las fuentes, dicen que pudo haber destruido gran parte de la ciudad de la nación por la muralla de la Marina. Se estima que durante 3, 4 días, 5, la muralla aguantó los espacios del mar y los últimos 2 se dio, y eso permitió que las 2 últimas tormentas solo se alcanzara a destruir una parte del norte de la ciudad. Quizás parezca que se minimiza a la hora de decirlo, pero pongamos en la idea de que una parte de una tormenta. Y no es de pronto que lo inunde como hoy en día, que bueno, pasa la inundación y las casas tienen que destruir, que las casas quedan arruinadas totalmente. Se hagan de cuenta y pónganse quizás un poco en la situación de esas personas cuando llegaban esos nortes y empezaban esas tormentas de ese viento y el mar en la muralla destruyendo la vivienda. Eso nos lleva a una vista de Cartagena de Indias y del barrio de Getsemaní en 1630. Digo barrio, como Barrabal, porque ya para esta venta de la ciudad. Esto fue una representación que hizo el Museo de la María. Esta es Cartagena y este es Getsemaní. Entonces, aquí está básicamente la ciudad. Recuerden que nosotros en esta ciudad, nuestra posición es más grande. Mangle, de carne. ¿Qué pasa? El manglares también tiene una función de impacto ambiental muy fuerte, el cual es la fuerza de las aguas para que no destruyan la raíz. Bueno, lo que significa el lado. Entonces aquí podemos ver, como les decía, la muralla de la Marina, que está el fuerte de Santo Domingo, la fe del mar. ¿Qué ocurría? Esta era la franja de tierra que les gustaba antes, que han pasado 15 años. Se dice que la franja se había reducido.
porque antes, dice la misma fuente, que estaba a 1 kilo de mosquete. O sea, la manera de calcular la distancia en ese momento. Yo un ingeniero de que un soldado para una muralla disparó y hasta donde llegó, eso es lo que daba la franja. Salía reduciendo. Y este es el barrio de Getsemaní. Bueno, como podemos ver, vean que cada vez está un poco más pegada a la franja, que se ve un poco más alejada, mucho más cerca. Este es un plano ya de 1665 del ingeniero Juan Luis. Aquí básicamente todo lo que está escrito es que la muralla, como ya no se está pensando en esa fortificación defensiva contra las personas, sino que en esta zona se está pensando en una fortificación que proteja del mar. Y entonces no es solo la ingeniería militar defensiva, sino hidráulica contra el medio ambiente, contra las aguas. Entonces empiezan a pensar en detalles específicos para que la muralla no sea destruida y empiezan a fabricar todos estos dispositivos que, bueno, no sé si se logra apreciar bien, ahora se logra con mucho más detalle. Son espolones y piedras, todo eso la roban de piedra para ir rellenando toda esta zona. ¿Por qué? Justamente lo que les explicaba al principio de los espolones. Ustedes se van a bañar, ustedes ven que el agua entra en esas piedras y pierde fuerza, se drena. Además que termina creando ecosistemas, y los ecosistemas que impactan ambientalmente no solo sería el beneficio de la construcción, sino también que al crear su ecosistema respecto al agua, tiene fuerza, se va creando vegetación, se va creando arenas. ¿Cómo pasa en la escuela de una grande? Más adelante les voy a mostrar la transformación ambiental que sufrió en esta zona y gracias a esto hoy en día las aguas aquí están bastante más normales. Bueno, aquí ocurrió un suceso que cambió para siempre todo el tema de ingeniería hidráulica en Cartagena y del sistema defensivo, por supuesto, pero como en esta ponencia me interesa más explicarles el tema de las aguas y eso más que la defensa, voy a citar más que los factores ambientales. Entonces, siempre así, en 1640 terminan naufragando una nave portuguesa. ¿Por qué naufragaba? Porque esa entrada del canal, era bastante difícil para las personas que no conocían el canal. Y hacer el tiraje de un barco, ya hace prácticamente no aún, no es para todo el mundo. Además que se cuenta que en ese momento fue la noche de una tormenta. Evidentemente con la tormenta el barco no se puede maniobrar con la intensidad para los vehículos que son barcos. El barco, la gente suele creer que el barco solo se maneja con el timón. Y realmente el barco tiene unas palancas, se maneja con las velas, que nadie que otra teoría habrían visto, no sé, por ejemplo, anime de One Piece, por usarlo de referencia, realmente se dan cuenta de que navegar un barco es complejo. No hay que pronto solo hacer esto como la gente cree. Es mandar a todos los marineros a todos los lados del barco, que se monten a quemar en la tela, que la suelten a que todo. Eso es bastante complejo. Y esto terminó causando evidentemente eso, la gente, no sé si la experiencia o los factores climáticos causaron que el barco terminara encallando. ¿Qué pasó? De que cuando el barco encalla, se termina creando arena alrededor de los barcos. No que entraba arena, y al final se dice que por negligencia, según las mismas fuentes de la época, ahora voy a explicar más adelante por qué decían eso, terminaron dejando cerrar el canal. Al cerrarse el canal, las aguas tienen que encontrar una salida siempre. Las aguas siempre van a encontrar por dónde entrar y por dónde salir. Así como cuando viene alguien y envía un río y después el río se desborda y viene dando a una ciudad o un barrio, una vereda. ¿Y por qué? Seguramente invadieron su espacio y las aguas siempre regresan a su cauce. Esto terminó causando que el canal de Boca Chica se dragara de manera natural y empezara a entrar las aguas más fluidamente por ahí, lo cual le dio profundidad y pues básicamente lo permitió una entrada para el ingenio. Bien, para que vean un poco más para que se ubiquen. Boca Grande estaba cerrada, ¿cierto? Así se veía. ¿Qué pasó? Cuando todos los barcos cierran esto, aquí en el canal de Boca Chica, las aguas de las corrientes empiezan a entrar y todo ese sedimento, toda esa arena que estaba debajo termina desapareciendo y esto le da ya a que los barcos puedan empezar a mover por acá.
En ese momento, para ellos era una catástrofe brutal, era lo peor que les podía pasar, porque tengan en cuenta que el sistema defensivo de la ciudad estaba configurado para que se manejara a ellos, que les perdiera la zona de influencia, la zona de defensas, a atacar, lo cual equivalía más o menos a unas 2 leguas de distancia, según los registros de la época, muy complejo, era mil y un problema y mil y un reto para los ingenieros de la época de cómo hacer por el tema de las fortificaciones para defender ahora este canal de la entrada. ¿Por qué? Porque si no ponían nada acá, en el momento que fuesen a llegar a atacar hacia acá, si no tenían defensa acá, estaban definitivamente. Entonces ya vemos un plano 1688, un plano bastante elaborado, de hecho, para esa época, y nos deja ver bien que Cartagena, esa no es una descripción muy bonitas, y nos comenta que, por ejemplo, en Cartagena, aparte del mar, salimos a un poco del mar, estaban los caños, estaban las ciénagas, estaban las lagunas. Aquí podemos ver esto, en realidad son personas transportando su mercancía, y esto también le dio un poco la idea de que en Cartagena todo se movía por el puerto, todo se movía por el mar. No era así. Acá una serie de canales que van arriba, por donde se movían las personas tenían que vivir de algo. No todas las personas estaban unidas al puerto esperando que la mercancía, las personas todos los días se movían, se movaban. Entonces, esto nos permite ver de que, además de que Cartagena siempre ha estado rodeada por vegetación, que juega un papel muy importante en los sistemas, también la importancia de tener canales, de tener edificios, no son naturales, sino también artificiales, para poder transportar la mercancía y facilitar las vías de acceso. Es que las cosas, como decía al principio, se suelen mover más rápido y rápido, bien, entonces podemos ver de que eso que se veía ahí la Getsemaní, acá se veía la plaza, yo creo que ya acá lo un poco mejor porque ya han visto varios mapas de explicación. Los 4 barrios de esa época, en Quito, que era Getsemaní, era San Sebastián, La Merced, Santa Catalina y San Miguel. Bueno, podemos ver que retroceden todos, por favor. Aquí casi no se aprecia, pero hay como una delicada línea, casi no se aprecia porque no es una línea, es un bordado de puntos. Y era una estacada que había para que las embarcaciones solo pudiesen quedar acá. Aquí estaba, bueno, en ese tiempo no decía posteriormente, el sistema de la marina, donde preparaban los barcos y todo eso, que se ha creado ya después de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero los barcos usualmente solo podían llegar hasta acá, y aquí estaban las camas de batalla, para la mercancía. Es más, quienes sean ya un poco mayores y conozcan la profesora de haber visto que aquí existía una cantidad, una especie de puerto, no como hoy en día que es moderno, sino con barcos, con canoas. De hecho antes estaba aquí, traían plata, traían un recuerdo muy de niño, prácticamente, que incluso pasaba por algún momento por ahí, que iba eso, veía, no sé, que veía una canoa, algo ahí como si nada. Eso viene de esa época. Y aquí podemos ver entonces que la ingeniería hidráulica es bastante práctica, y después de que se tengan los conocimientos técnicos de arquitectura, de ingeniería matemática, todo lo que lleva esto, es bastante fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque obras muy, por así decirlo, son complejas, claro, de realizar, pero una obra que no es solo una murallita o algo, uno lo ve pequeño, es capaz de tener un gran impacto. De pronto, para, por ejemplo, frenar ahí no necesitan poner unas torres gigantescas ni nada, simplemente con clavar una escalada de balas que es suficiente para que una obra que no se costaba nada, era poniendo los pilotes en eso. ¿Por qué? Porque los barcos tienen cada una profundidad de vamos a hablar de un poco más. Y entonces, con una obra sencilla pudieron solucionar un gran problema que era que los barcos no aprendían. Bueno, aquí hay algo curioso, y es que en 1689 el general
general Juan Bautista de la Brigada hace este plano. Pero no sé si ustedes pueden ver que este plano es un poco de manito. O sea, un plano no es detallado, no es que en un plano se ve bastante complejo. Como una regla coge y hace 2 o 3 cosas y no hace más. Él cuando entrega este plano da mucha risa porque él pone en sus comentarios de que lo disculpen, que perdón, que esa técnica tan ordinaria y esa técnica tan mala, que lo disculpen, pero que solamente es un soldado, que él no está preparado con conceptos de ingeniería, ni en la pluma, ni todo lo que llevaba a ser ingeniero militar, una carrera de toda la vida, años y años, porque se empezaba como delineador, como asistente, ingeniero en diferentes rangos, y él hizo un plano bastante tosco, por llamarlo así, de cómo era la plaza de Cartagena. Pero bueno, sirvió porque lo que quería explicar era de unas mejoras que se iban a hacer en la modelo, ¿no? Bien, tenemos un grabado ya de Cartagena en el siglo XVII de los franceses y finales del siglo XVII. Eso nos lleva a algo que es básicamente la invasión del barrio de Guadalquivir en 1697. No era un pirata, de hecho, Cartagena de los 3 grandes batallas que tuvo, ninguno fue un pirata. Y Francis Drake era un corsario de una patente de Córcega, de la reina. El barón de Guadalquivir era un almirante francés. Y Berno era un almirante inglés. Cartagena sí sufrió ataques piratas, por supuesto, pero no fue ninguno de los 3 grandes ataques que se cuentan, o como de pronto algunas personas no saben las cosas. Dicen, no, sí, el pirata Berno nos mató. O sea, para defender una ciudad como Cartagena, que estaba bastante defendida, no podía venir un grupo de piratas, tenía una flota y bastantes personas que no solo gobierno militar, un país, un estado, bastante recursos económicos para financiar esto. A ustedes, sinceramente, esto les parece Cartagena. ¿Cierto? Me parece Cartagena. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando venían a hacer los retratos, hacían de un barco. No, viste Cartagena más o menos para el punto estratégico y esto. Lo hacían, pero los pintores, los artistas, y lo van a ver mucho en esa época, Cartagena ustedes la van a ver. Estos son elementos góticos, la arquitectura son elementos góticos, que en la Cuba, eso es muy propio de Europa. El elemento gótico tiene bastante de peso, y aquí realmente este tipo de edificaciones así con tantas puntas también ustedes se dan cuenta que esto se debe terminar en las más altas que también cubren, como son la catedral de Santa Catalina de Almería, porque es entonces era porque ellos venían influenciados y contaban de otra forma. Supuestamente, yo en Cartagena jamás he visto un puente así, nunca, nadie lo ha visto, ni ha existido, no existió. Esa era la representación que ellos le daban al puente que yo les comentaba, que se conecta, el puente San Francisco se conectaba en Semaní con Cartagena. Entonces, según la Cartagena y esto era en Semaní, creo que ninguna no tiene nada parecido con la realidad de Semaní, salvo lo que querían representar. Bueno, la Cartagena de India ya en el siglo XVIII, como el siglo dorado de la fortificación y de la ingeniería, porque se estaban poniendo realmente en práctica todo lo que se había aprendido en estos siglos, se estaba aplicando como tal. Bien, entonces empieza un debate entre los científicos grandes, lo que les explicaba. ¿Por qué? Porque la Junta de Guerra era quien decidía el destino del tema de fortificación y defensa de todo lo que es de España y de los españoles. Decía que no podían tomar una decisión, porque no sabían qué hacer. A ellos les llegaron una gran cantidad de informes. Pueden pasar a contar, si mal no recuerdo, de 22 a 24 informes de la Carta de la Acción General de India. Cada una firmada por el capitán de caballo, por el capitán de infantería, por el ingeniero, por el gobernador. Cada uno dio su veredicto con respecto a si les parecía mejor dejar una grande o dejar una chica.
se presume, la Junta de la oficial, se lavaron las manos, crearon nada, cosa que es extraña porque la burocracia de los españoles era lenta pero era efectiva, pero por alguna razón aquí no llegó, o se perdió la carta porque no aparece en ningún lado, pero se presume que escogieron Boca Chica porque sin decir nada fue que empezaron a hacer fortificaciones y refuerzos a San Luis, que era Boca Chica. Bien, hay unos temporales que ocurrieron en 1613 y 1614, en donde Cartagena, bueno, terminó sufriendo unas tormentas muy fuertes, lo que les explicaba por el naval, el mecánico, este tipo de vientos, y lo describen como el horroroso huracán ocurrido, arruina la parte norte de la ciudad. O sea, ustedes ven las cartas de las personas y las personas en esa carta se les siente el miedo, se les siente el pavor. ¿Por qué? Porque no es algo que solo ocurrió ya, ellos sabían, y ya la historia les había demostrado que iba a seguir ocurriendo este temporal. O sea, era una constante en Cartagena que las lluvias fueran de lo peor que han visto, incluso los mismos ingenieros españoles. Tengan en cuenta que el oficio de ingeniero militar, al final cada uno militares han ido a muchos lugares y habían recorrido muchos destinos, incluso habían estado en África, en Europa y en América. Incluso algunos habían ido a dar a Oceanía, a Asia, o sea, habían recorrido todos esos continentes. Los dividieron no solo los dominios españoles, sino también están los culturales y todo esto en pro de reflexionar sus técnicas. Y usualmente siempre coincidían de que los temporales de Cartagena eran una cosa de otro mundo. Imagínense la magnitud y vuelve de repente. Solo a la cuenta todos los problemas que causa una lluvia de 24 horas, una tormenta, ahora imagínense en esos temporales que llovía 7 o 8 días, los daños que pudieran causar en estos días. Bueno, o sea, aquí hay un poco las clases actuales. Por ejemplo, dice, quedó reducido lastimoso estrago sin que fuerzas humanas fuesen bastante a poder en parte alguna a resistir y reparar los daños internacionales. Tengan en cuenta que la Roma era bastante eficiente con el tema de construcciones, fortificaciones, obras públicas. Ellos, sinceramente, con todos los recursos que podían disponer, que no todos tenían a la mano, pero podían pedir en cierto tiempo y cierta llegada, no se sentían que no era suficiente para poder enfrentar los problemas que estaban ocurriendo en esta ciudad. Quiero hacer bastante énfasis en esto porque, vuelvo y repito, lo que quiero dar a entender hoy no es de pronto tanto la defensa de militares y eso, sino el problema serio que tiene Cartagena con la ingeniería hidráulica y las aguas. De la clemencia y unidad de la ciudad para al menos hacer un pilotaje. Eso es una de las cartas que enviaba el rey. Clemencia, por favor, enviara dinero para poder hacer estas obras. Porque así es como lo hacen en Holanda y Flandes. Holanda, bueno, estas son regiones evidentemente de Países Bajos, Flandes quedan de Países Bajos y Bélgica son expertos en ingeniería porque una cosa tienen unas limitaciones, se han tenido problemas. Y bueno, los eventos climatológicos, como que se han llamado nortes, terminan causando destrozos en la ciudad. Es más, como dice, esto lo dice el mismo Juan Herrera, José de Mayor en una ciudad, llevando a las monjas de los conventos a rogar por auxilio cuando estos sucesos ocurrían. Ustedes saben que Cartagena existen hoteles y universidades, pero existen varios conventos. Los conventos de las monjas casualmente estaban todos en la muralla del entonces era bastante mal posicionada a la playa del norte y las monjas eran las primeras afectadas. Estaba el convento de Santa Clara, la Clarisa, y estaba el convento de Nuestra Señora de la Merced. Eran los primeros en destruirse, los primeros. Y como ustedes saben, la religión estaba totalmente en la bandera roja, que siempre las personas de Dios han tenido fuerte influencia, y pues siempre era la primera en ser atendida, pero siendo justos también era porque los que llevaban daño al hijo. Y siempre contaban, o sea, ustedes vieron la
dicho, pero sinceramente se me hace muy extraño que no hubiese fallecido ninguna persona que no tenga la magnitud catastrófica de ese evento. O sea, eran eventos, eran catástrofes que afectaban, destruían cimientos, destruían las murallas, todo. Nunca lo dijeron, pero a veces me hacen sospechoso que nunca haya muerto a nadie en eso. Bueno, aquí un poco de todos los destrozos de la muralla. O sea, ya la muralla daba hasta que vean cómo tenía comiendo todo esto. Y no solo eso, por ahí el agua. O sea, estos solo son los destrozos de la muralla. Hagan de cuenta que cuando el agua entró y destruyó la muralla, se fue hacia dentro de la ciudad. Y reportaban que se llegó a poner 3, 4, 5 calles. 5 calles de casa, totalmente las calles arruinadas, así, todo es poco y eso. O sea, la situación hay que dimensionarla es grave, es muy grave. Bueno, aquí hay una muralla de cómo se empezaba a hacer el cuento. Ciertamente no está muy bien hecha, no lo digo porque un ingeniero después cuando reevaluaron ese modelo, porque este es un modelo de piedra sobre piedra. Y como ya nos hemos dado cuenta a estas alturas, el partido nos dimos cuenta de que piedra sobre piedra no hay que aguantar. Ya la muralla lo demostraron, cayeron a lo largo de muchos años, quiere decir que no tenían, o sea, la ciudad. Esto dejó consecuencias graves y daño en la ciudad, bueno, la esperanza. De hecho, según la fuente, dice que pudo haber destruido gran parte de la ciudad de la nación por la muralla de la marina. Se estima que durante 3, 4 días, 5, la muralla aguantó los impactos del mar y los últimos 2 se dio, y eso permitió que las 2 últimas tormentas solo se alcanzara a destruir una parte del norte de la ciudad. Quizás parezca que se divisa a la hora de decirlo, pero pongamos en la idea de que una parte de un barco por el medio. Y no es de pronto que lo inunde como hoy en día, que bueno, pasa la inundación y las casas tienen que no destruir, que las casas quedan arruinadas totalmente. Se hagan de cuenta y pónganse quizás un poco la expresión de esas personas cuando llegaban esos nortes y empezaban esas tormentas de viento y el mar en la muralla destruyendo la vivienda. Eso nos lleva a una vista de Cartagena de Indias y del barrio de Getsemaní en 1630. Un barrio de Barrabán, porque la pareja de la ciudad. Esto fue una representación que hizo el Museo de Madrid. Esta es Cartagena y este es Getsemaní. Entonces, aquí está básicamente de la ciudad. Recuerden que nosotros en esta ciudad nuestra posición es más geográfica, de Malle, de Cali. ¿Qué pasa? El Luis Magdalena también tiene una función de impacto ambiental muy fuerte, el cual es la fuerza de la mano para que no destruya la raíz. Bueno, el lado. Entonces aquí podemos ver, como les decía, la muralla de la Marina, que está el fuerte de Santo Domingo, la fe del mar. ¿Qué ocurría? Esta era la franja de tierra que les mostraba antes, que han pasado 15 años. Se dice que la franja se había reducido, porque antes, dice la misma fuente, que estaba a 1 kilo de mosquete. O sea, la manera de calcular la distancia en ese momento. Yo un ingeniero de que un soldado para una muralla disparó y hasta donde llegó eso no quedaba la franja. Se había reducido. Y este es el barrio de Getsemaní. Bueno, como podemos ver, vean que cada vez está un poco más pegada a la franja, que se ve un poco más alejada, mucho más cerca. Este es un plano ya de 1665 del ingeniero Juan Luis. Aquí básicamente todo lo que está escrito es que la muralla, como ya no se está pensando en esa fortificación defensiva contra las personas, sino que en esta zona se está pensando en una fortificación que proteja del mar. Ya entonces no es solo la ingeniería militar defensiva, sino hidráulica, contra el medio ambiente, contra las aguas. Entonces empiezan a pensar en detalles específicos para que la muralla no sea destruida y empiezan a fabricar todos los dispositivos que, bueno, no sé si se logra apreciar bien, ahora que lo voy a mostrar con mucho más detalle, son espolones y piedras. Todo eso lo vamos a de piedra, para ir rellenando toda esta zona. ¿Por qué? Justamente lo que les explicaba al principio de los espolones. Ustedes se van a bañar,
ven que el agua entra en esas piedras y pierde fuerza, se drena. Además que termina creando ecosistemas, y los ecosistemas que impactan ambientalmente no solo sería el beneficio de la construcción, sino también que al crear su ecosistema, el agua tiene fuerza, se va creando vegetación, se va creando áreas. ¿Cómo pasa en la escuela de Bucaramanga? Más adelante les voy a mostrar la transformación ambiental que se dio en esta zona, y gracias a esto hoy en día las aguas aquí están bastante más calmadas. Bueno, aquí ocurrió un suceso global, siempre todo el tema de ingeniería hidráulica en Cartagena y del sistema defensivo, por supuesto, pero como en esta ponencia me interesa más explicarles el tema de las aguas y eso más que la defensa, voy a citar más que los factores ambientales. Entonces, siempre así que 1640 terminan naufragando una nave portuguesa. ¿Por qué naufragaba? Porque esa entrada al canal, era bastante difícil para las personas que no conocían el canal. Y hacer el tiraje de un barco, y hace prácticamente un aún, no es para todo el mundo. Además que se cuenta que en ese momento fue la noche de una tormenta. Evidentemente con la tormenta el barco no se puede maniobrar con la intensidad para que el barco, la gente suele creer que el barco solo se maneja con el timón. Realmente el barco tiene unas palancas, se maneja con la tela, que nadie que otra teoría habrían visto, no sé, por ejemplo, el anime de One Piece, por usarlo de referencia, realmente se dan cuenta de que navegar un barco es complejo, no hay que cuando solo hacer esto como la gente cree, es mandar a todos los marineros a todos los lados del barco, que se monten a cama, en la tela, que la suelten a que todo, eso es bastante complejo. Y esto terminó causando evidentemente eso, la gente, no sé si la experiencia o los factores climáticos causaron que el barco terminara encallando. ¿Qué pasó? De que cuando el barco encalla, se termina creando arena alrededor de los cascos. No que entraba para arena, y al final se dice que por negligencia, según las mismas fuentes de la época, ahora voy a explicar más adelante porque decían eso, terminaron dejando cerrar el canal. Al cerrarse el canal, las aguas tienen que encontrar una salida siempre. Las aguas siempre van a encontrar por dónde entrar y por dónde salir. Así como cuando viene alguien y pide un río y después el río se desborda y te viene dando toda una ciudad o un barrio, una vereda. ¿Y por qué? Seguramente invadieron su espacio y las aguas siempre regresan a su cauce. Esto terminó causando que el canal de Boca Chica se dragara de manera natural y empezara a entrar las aguas más fluidamente por ahí, lo cual dio profundidad y pues básicamente lo que tiene entrada para el bien, para tener un poco más para que se ubiquen. Boca Grande estaba cerrada, ¿cierto? Así se veía. ¿Qué pasó cuando todos los barcos cierran esto? Aquí, en el canal de Boca Chica, las aguas empiezan las corrientes empiezan a entrar y todo ese sedimento, toda esa arena que estaba debajo, termina desapareciendo y esto le da viaje a los barcos para que se den por acá. En ese momento, para ellos era una catástrofe brutal, era lo peor que les podía pasar, porque tengan en cuenta que el sistema defensivo de la ciudad estaba configurado para que se manejara a ellos, que les prendiera la zona de influencia, la zona de defensas hasta acá, lo cual equivalía más o menos a unas 2 leguas de distancia según los registros de la época, muy complejo, era mil y un problema y mil y un reto para los ingenieros de la época de cómo hacer por el tema de las fortificaciones para defender ahora este canal de la entrada. ¿Por qué? Porque si no ponían nada acá, en el momento que fuesen a llegar a atacar hacia acá, si no tenían defensa acá, estaban muertos. Definitivamente. Entonces ya vemos un plano 1688, un plano bastante elaborado, de hecho, para esa época, y nos deja ver bien que Cartagena, ese plano tiene unas descripciones muy bonitas, y nos comenta que, por ejemplo, en Cartagena, aparte del mar, un poco del mar, estaban los caños, estaban las ciénagas, estaban las lagunas. Podemos ver esto, en realidad son personas transportando su mercancía, y esto también debió un poco la idea de que en Cartagena todo se movía por el puerto, todo se movía por el mar. No era así. Imagínate una serie de canales hidráulicos
todas las personas estaban atendidas al puerto esperando que la policía, las personas todos los días se movían, se jugaban. Entonces, esto nos permite ver de que, además de que Cartagena siempre ha estado rodeada por vegetación, que juega un papel muy importante en los temas, también la importancia de tener canales, de tener edificios, no solo naturales, sino también artificiales, para poder transportar las mercancías y facilitar la vía de acceso. Es que las cosas, como les decía al principio, se suelen mover más rápido y barato que en esa época. Bien, entonces podemos ver de que eso que se veía ahí en la Getsemaní, acá se veía la plaza, yo creo que ya acá un poco mejor porque ya han visto varios mapas de explicación. Los cuatro barrios de esa época, en Quito, que era Getsemaní, era San Sebastián, La Merced, Santa Catalina y San Domingo. Bueno, podemos ver que retroceden todos, por favor. Aquí casi no se aprecia, pero hay como una delicada línea, casi no se aprecia porque no es una línea, es un bordado de puntas. Y era una estacada que había para que las embarcaciones solo pudiesen llegar hasta acá. Aquí estaba, bueno, en ese tiempo no decía posteriormente, el sistema de la marina, donde preparaban los barcos y todo eso, que se ha creado ya después de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero los barcos usualmente solo podían llegar hasta acá, y aquí estaban las camas de batalla, para la mercancía. Es más, quienes sean ya un poco mayores y conozcan la velocidad de haber visto que aquí existía una cantidad, una especie de puerto, no como hoy en día que es moderno, sino con barcos, con canoas. De hecho antes estaba aquí, traían plata, yo recuerdo muy de niño, prácticamente, que incluso pasaba por ahí como un país que iba a eso, veía, no sé, que veía una canoa, algo ahí como si nada. Eso viene de esa época. Y aquí podemos ver entonces que la ingeniería hidráulica es bastante práctica, y después de que se tengan los conocimientos técnicos de la arquitectura, de la ingeniería matemática, todo lo que lleva esto, es bastante fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque obras muy, por así decirlo, son complejas, claro, de realizar, pero una obra que no es solo una murallita o algo, uno lo ve pequeño y es capaz de tener un gran impacto. De pronto, para, por ejemplo, frenar ahí no necesitan poner unas torres gigantescas ni nada, simplemente con clavar una escalada de balas allá, eso es suficiente para que una obra que no se costaba nada, era poniendo los pilotes en eso. ¿Por qué? Porque los barcos tienen cada una profundidad de esto, vamos a hablar un poco más. Y entonces, con una obra sencilla pudieron solucionar un gran problema que era que los barcos no arrancaran. Bueno, aquí hay algo curioso, y es que en 1689 el general Juan Bautista de la Brigada hace este plano. Pero no sé si ustedes podrán ver que este plano es un poco de manito. O sea, un plano no es detallado, como nosotros que hemos entrado, sino es bastante como una regla coge y hace dos, tres cosas y no hace más. Él cuando entrega este plano da mucha risa porque él pone en sus comentarios de que lo disculpen, que perdón, que esa técnica tan ordinaria y esa técnica tan mala, que lo disculpen, pero que solamente es un soldado, que él no está preparado con los conceptos de ingeniería, ni la pluma, ni todo lo que llevaba a ser ingeniero militar, años y años, porque se empezaba como delineador, como asistente, iba a ser ingeniero en diferentes rangos. Y él hizo un plano bastante tosco, por llamarlo así, de cómo era la plaza de Cartagena. Pero bueno, sirvió porque lo que quería explicar era de unas mejoras que se van a hacer en la comunidad. Bien, tenemos un grado ya de Cartagena del siglo XVII de los franceses y finales del siglo XVII. Eso nos lleva a algo que es básicamente la invasión del barrio de Guandí en 1697. No era un pirata, de hecho Cartagena de los tres grandes batallas que ninguno fue un pirata. Y Francis Drake era un corsario, una agente de Escocia, de la reina. El barón de Guandí era un almirante francés.
y no fue ninguno de los tres grandes ataques que se cuentan como de pronto algunas personas que aparentemente no saben las cosas. Dicen, no, sí, el pirata verde nos mató. O sea, para defender una ciudad como Cartagena, que estaba bastante defendida, no podía venir un grupo de piratas de venir una flota y bastantes personas que no solo gobierno militar, un país, un estado, bastante recursos económicos para financiar esto. A ustedes, sinceramente, esto les parece Cartagena. Cierto, me parece Cartagena. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando venían a hacer los retratos, haciendo un barco, no, viste Cartagena más o menos para el punto estratégico y esto, lo hacían, pero los pintores, los artistas, y lo van a ver mucho en esa época, Cartagena ustedes la van a ver. Estos son elementos góticos, la arquitectura son elementos góticos, que en la Cuba, eso es muy propio de Europa. El elemento gótico tiene bastante de peso, y aquí realmente este tipo de edificaciones así con tantas puntas como tienen, también ustedes se dan cuenta que esto suele terminar en las más altas que están en Cuba, como son la catedral de Santa Catalina de Judía, porque es entonces era porque ellos venían influenciados y contaban de otra forma. Supuestamente, yo en Cartagena jamás he visto un puente así, nunca, nadie lo ha visto, ni ha existido, no existió. Esa era la representación que ellos le daban al puente que yo les comentaba, que conecta, el puente San Francisco conectaba el Semaní con Cartagena. Entonces, según la Cartagena y esto era el Semaní, creo que ninguna no tiene ninguna parecido con la realidad de Semaní, salvo lo que quieren representar. Bueno, trata la Cartagena de India ya en el siglo XVIII, como el siglo dorado de las edificaciones y de la ingeniería, porque ya se estaban poniendo realmente en práctica todo lo que se había aprendido en estos siglos, se estaba aplicando como tal. Bien, entonces empieza un debate entre vocativos grandes, lo que les explicaba. ¿Por qué? Porque la Junta de Guerra era la que decidía el destino de todo el tema de fortificación y defensa de todo lo que es de España, de los españoles, decía que no podían tomar una decisión, porque no sabían qué hacer. A ellos les llegaron una gran cantidad de informes. Yo alcancé a contar, si mal no recuerdo, de 22 a 24 informes de la Carta de la Nación General de India, cada una firmada por el capitán de caballo, por el capitán de infantería, por el ingeniero, por el gobernador. Cada uno dio su veredicto con respecto a si les parecía mejor dejar una grande o una chica. Pues se presume, la junta de la oficial, se lavaron las manos y no crearon nada, cosa que es extraña porque la burocracia de los españoles era la que lo había defendido, pero por alguna razón, aquí no digo o se vendió la carta porque no aparece en ningún lado, pero se presume que escogieron Boca Chica porque sin decir nada fue que empezaron a hacer fortificaciones y refuerzos a San Luis, que era Boca Chica. Bien, hay unos temporales que ocurrieron en 1713-1714, en donde Cartagena terminó sufriendo unas tormentas muy fuertes, lo que les explicaba, como el naval, el huracán, este tipo de vientos, y lo describen como el horroroso huracán ocurrido, arruina la parte norte de la ciudad. O sea, ustedes ven las cartas de las personas y las personas en esa carta se les siente el miedo, se les siente el pavor. ¿Por qué? Porque no es algo que solo ocurrió ya, ellos sabían, y ya la historia les había demostrado que iba a seguir ocurriendo este temporal. O sea, era una constante en Cartagena que las lluvias fueran de lo peor que han visto, incluso los mismos ingenieros españoles que tengan en cuenta que el oficio de ingeniero militar, al fin y al cabo de los militares, han ido a muchos lugares y habían recorrido muchos destinos, incluso muchos habían estado en África, en Europa y en América. Incluso algunos habían ido a dar a Oceanía, a Asia, o sea, habían recorrido todos esos continentes. Los vivieron no solo los orígenes españoles, sino también están los lugares y todo esto, en pro de perfeccionar sus técnicas
y usualmente siempre coincidía que los temporales de Cartagena eran una cosa de otro mundo. Imagínense la magnitud que vuelve de repente. Solo ahora te cuenta todos los problemas que causa una lluvia de 24 horas, una tormenta, ahora imagínense en esos temporales que llovía 7 o 8 días, los daños que podrían causar en estos días. Bueno, o sea, aquí hay 5 horas actuales. Por ejemplo, dice, quedó reducido un lastimoso estrago sin que fuerzas humanas fuesen bastante a poder en parte alguna a resistir y reparar los daños internacionales. Tengan en cuenta que la corona era bastante eficiente con el tema de construcciones, certificaciones, obras públicas. Ellos, sinceramente, con todos los recursos que podían disponer, que no los tenían a la mano, podían pedir cierto tiempo y cierta llegada, no se sentían que no era suficiente para poder enfrentar los problemas que estaban ocurriendo en esta ciudad. Quiero hacer bastante énfasis en esto porque, vuelvo y repito, lo que quiero dar a entender hoy no es de pronto tanto las defensas militares, sino el problema serio que tiene Cartagena con la ingeniería hidráulica de las aguas. De que había necesidad de la ciudad para al menos hacer un pilotaje. Eso no es la carta que enviaba el rey. Clemencia, por favor, enviara dinero para poder hacer estas obras. Porque así es como lo hacen en Holanda y Flandes. Holanda, bueno, esas son regiones evidentemente de Países Bajos. Flandes quedan de Países Bajos y Bélgica, en ingeniería, porque todas las cosas tienen razas de inundaciones, están teniendo problemas. Y bueno, estos eventos climatológicos, como que se han llamado nortes, terminan causando destrozos en la ciudad. Es más, como dice, esto lo dice el mismo Juan Herrera, Sotomayor, en una ciudad, llevando a las monjas de los conventos a rogar por auxilio cuando estos sucesos ocurrían. Ustedes saben que Cartagena existen las hoteles y universidades de las mujeres, existen varios conventos. Los conventos de las monjas, casualmente, estaban todos en la muralla del convento. Entonces era bastante mal posicionada a la pared del norte y las monjas eran las primeras afectadas. Estaba el convento de Santa Clara, la Galiza, y estaba el convento de Nuestra Señora de la Merced. Eran los primeros en destruirse, los primeros. Y como ustedes saben, la religión estaba totalmente en la banca roja, siempre las personas de Dios han tenido fuerte influencia, y pues siempre eran las primeras en ser aprendidas, pero siendo justos también era porque los demás llevaban daño en ellos. Y siempre contaban, o sea, vieron la cantidad de cartas innumerables que tienen que leer, de todas las quejas que eran ponían todo el tiempo, por Dios, terminaban el estudio. O sea, de cuenta que las amiguitas se han estado poniendo en la noche, en el cuarto, o sea, no sé realmente si igual muy bien, yo no, nunca lo han dicho, pero sinceramente se me hace muy extraño que no hubiese fallecido ninguna persona respecto a la magnitud catastrófica de ese evento. O sea, eran eventos, eran catástrofes que afectaban, destruían cimientos, destruían las murallas, todo. Nunca lo dijeron, pero a veces me hace muy sospechoso que nunca haya muerto a nadie en eso. Bueno, aquí un poco de todos los destrozos de una muralla. O sea, ya la muralla de Abaca, ni vean cómo terminó comiendo todo esto. Y no solo eso, por ahí entra el agua. O sea, estos solo son los destrozos de la muralla. Hagan de cuenta que cuando la muralla, el agua entró y destruyó la muralla, se fue hacia dentro de la ciudad. Y reportaban que se llegó a comer 3, 4, 5 calles. 5 calles de casa, totalmente las calles arruinadas, así, todo es poco y eso. O sea, la situación hay que dimensionarla y grave, es muy grave. Bueno, aquí hay una muralla de cómo se pensaba hacer el cuento. Ciertamente no está muy bien hecha, no digo porque sea un ingeniero después cuando reevaluaron ese modelo, porque este modelo de piedra sobre piedra. Y como ya nos hemos dado cuenta a estas alturas, el partido nos dimos cuenta de que piedra sobre piedra
siempre al 100% seguro, quizás tengamos que sacrificar algunas zonas, porque otras, pero se puede salvar la mayoría de las zonas. No menos no más de que un cierto tiene que ser. Bueno, básicamente estos son los espolones, los que conocen que están bien hechos. Esto es lo que hacen aquí con las piedras, que eran los espolones ahí, etc. Pero bueno, en otros países los hacen con cemento, con hormigón, con materiales, pero la técnica es básicamente la misma. Solo que de pronto ellos no sé, van a hacer un para caminar por acá, o una icona, algo así para que la gente pueda hacer, igual, que las piedras las pasear, fortalecer, rasparse, y luego sacar por la piedra. Y pasamos a la escuela de la Marina hablando de grandes expresiones. Esta obra costó más de $1 millón de pesos de la época. $1 millón de pesos de la época, miles de miles de millones. Es una obra que Arévalo después todos los ingenieros hicieron sus aportes y la técnica que entendió todo y con su gran destreza para la ingeniería militar, eso terminó haciendo una obra definitiva. También contó con suerte de que en esta época estaban entrando bastantes recursos y para sacar a Cartagena, que era una ciudad estratégica para la española, enviaron recursos. Una obra que se prácticamente con 10 años, una década puede ser, costó, no voy a decir miles y miles de millones de pesos. Es lo que la necesitamos para sacar esta ciudad. Son los espolones, un poco para terminar el mar. Entonces, Álvaro nos cogió todo lo que hemos visto a lo largo de esto, implementó todo. No solo hizo los espolones, sino que también hizo, aparte, toda la barrera y aparte de la barrera hizo el espolón. Hizo como 4 murallas submarinas para poder parar el mar. Y así fue que por fin pudo detener las aguas acá. Pero tuvo que esperar todo eso simplemente para poder hacer. Vean, esta es una foto antigua, ¿sí la ven? Esa es la escuela, una muralla submarina. Y es lo que hoy en día ha permitido que no se pero me lleva a aquellos 50 años y como ustedes comprenderán, acercarse en la fila, van a restaurar, le van a hacer el mantenimiento patrimonial, todo esto, pero igual ya no va a ser una obra que está habilitada para defendernos de las aguas, sino para que pasar a venir a mantener. Pero lo mismo pasó también con la escuela de Boca Grande, no voy a hablar mucho para dejar una sesión de preguntas, un espacio de preguntas. Bueno, esto básicamente los pilotes, lo que les entraba, la piedra. Y ahora lo último apartado es que las escolleras tienen un propósito, el militar, que las vamos a dejar pasar por ahí como les explicaba para que ustedes tengan una boca chica y que hagamos las ventanas de ella. Y lo otro es la oxigenación que le brinda las aguas. Las escolleras no son una pared de piedra, son un sistema de varios pilotes, de varias técnicas, pero que dejan pasar el agua. ¿Qué pasó? Que el propósito de la ambientación de la escollera causó un impacto mayor de una estabilidad dinámica y ambientar la bahía de Cartagena. Ya que esto es estrecho, o sea, las zonas por donde pasaba el agua, porque tiene una muralla de piedra, así, le daban oxigenación. Además, gracias a las obras de Arévalo se logró recuperar el 40% de la granja. La granja estaba prácticamente desaparecida. Y la terminamos recuperando gracias al amontonamiento de arena que estamos descubriendo. Básicamente, todo esto estaba perdido y gracias a la escollera, las aguas ya no quedan tan duras, las arenas empiezan a ceder y empiezan a hacer un amontonamiento de la escollera grande. Por eso ustedes tienen que castigarle cuando uno se va a bañar al estilo. No nunca va a dudar con tanto, siempre se porque bueno, una muralla es una playa que no va a ser aquí. Por eso castigarle de unas cosas es la playa más segura a nivel de corrientes y esto, porque no las hay. Eso y eso. Una playa es una piscina gigante. Esto me lleva al último punto que quiero hablarles sobre el lago. El laguito es un cuerpo de agua muy importante, muy importante.
básicamente secos, huyendo. ¿Por qué? Porque no han querido hacer unas obras para, a ver, el laguito obviamente, como hacer una laguna de agua salada, una laguna, tiene conexión submarina, claro. O sea, él no solo está conectado por ahí, sino también por otro lado, pero una conexión muy lenta. Y lo que necesita realmente es poder ir sacando las aguas para refrescarse, para abordar la oxigenación. Esta barrera de relajamiento dicen de que en realidad están dejando muy laído porque el proyecto de poder medicinal todo esto. Eso ya lo han denunciado públicamente, hay pruebas y todo. Pero como historiador, también en este punto, como en la historia ambiental, quiero dar a entender y a demostrar que este punto es muy importante para nuestro sistema. Hoy en día, por ejemplo, se ve más o menos así. Esto es algo que se está pudiendo ir a los meses, las marcas han tenido eso horrible, ya desde la zona pasó básicamente a verde. Y esta es de la forma más reciente de la IOS. La IOS se seca totalmente, ¿verdad? Como perdió su funcionalidad. Se seca totalmente no solo porque se van a perder los agua, los precios y todo eso, sino que también va a impactar fuertemente, comenzando por el tema de la brisa y todo. Entonces, una laguna de este tiene un impacto en todo el sector de la brisa o el calor. Van a ocurrir muchísimas problemas ambientales donde esto llega a ser base que están permitiendo, así como permitieron en su momento que se sacara una granja. Lo cual no terminó causando un impacto ambiental porque la naturaleza por fortuna a Boca Chica. Pero no salió con Boca Chica, hoy en día realmente no están haciendo lo mismo. Bueno, esto básicamente puede ir pasando. Son básicamente obras de esa época para que vean que Cartagena siempre ha estado con el mar. Bueno, aquí se ve también un poco de la historia, son fotos más o menos del siglo pasado. Bueno, este está pensando en recuperarlo. El revirtió hacia la carretera de San Felipe, que están pensando en recuperarlo. Aquí hay un puente, se supone que lo que van a hacer es obviar la Sociedad de Ingenieros y la Prefectura de Cartagena, un proyecto de mejora pública, todas estas empresas que están ahí piensan ahora en levantar este revirtió, volverlo a hacer y hacer un puente lateral. De hecho, varias obras públicas y varias de las instituciones que se tienen en Cartagena, hay proyectos serios para volverlas a hacer. Ahora esto es una máquina que usamos para hacer dragas, para hacer limpieza, que hoy en día la usan, no se ven así, pero es básicamente para limpiar. Y esto es el último problema que voy a abordar rápidamente, que es el canal del dique. El canal del dique, ustedes saben que trae el río Magdalena, pero está causando una sedimentación marina. ¿Qué pasa? El canal del dique arroja la bahía de Cartagena, toneladas y toneladas tierra, de palo, de todo esto, que si no se hace constantemente dragado, si no se agrega el modelo estructural, no se le hace dragado, no se hace difícil, va a terminar secando la bahía. Créanme, de tanto que hay tierra la bahía, es más, ya lo hace, de hecho, por la zona de Maunal, Pasacaballo, todo esto, cada vez la zona entera gana más terreno. Y esto que bueno, como conclusión, quiero dejar de que la ingeniería militar y todos los sistemas defensivos de la época colonial estaban estrictamente relacionados a la ingeniería hidráulica. La ciencia, por ejemplo, de las aguas, como hemos visto, básicamente no solo pensar en animales, la sierra, Cartagena. Y la historia nos deja como lección de que se deja un manejo correcto del medio ambiente, porque si no, más afectado
Bueno, darle las gracias a Diego por presentarnos su investigación, que es una gran investigación, es un gran tema sobre ingeniería hidráulica, la importancia de la ingeniería hidráulica en el sistema defensivo de carga.